Saludamos a Carlos Mario Patiño, abogado. Qué bueno que esté con nosotros aquí en Clicracia, el poder de la información a un clic. La democracia en la información, formación para la democracia. Carlos Mario, bienvenido. Roger, compañeros, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué vamos a hacer, pues, hombre, Carlos Mario, si algo tan simple, tan elemental, tan fácil? Hace un rato, antes de que usted entrara, yo decía, sin pedantería, sin soberbia, pero absolutamente convencido de que así es, que nosotros venimos con este discurso de respeto, responsabilidad en el argumento, en el discurso, respeto, señores políticos, y de ahí para abajo quienes lo siguen, a ustedes, dirigentes políticos, gobernantes y, ojo, políticos, hablo también de los gobernantes, y empiezo por el presidente de la República, y paso por el gobernador de Antioquia, y llego donde el alcalde de Medellín, y por supuesto los congresistas, y por supuesto el departamental de Antioquia. Yo sí encuentro, hay que hacer un homenaje a la Asamblea Departamental de Antioquia, porque siempre, por lo menos, sé que hay más tranquilidad, más morigeración y más respeto en el discurso. Pero llego, por ejemplo, al Consejo Distrital de Medellín y hay violencia en la palabra. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Y lo dijo Germán, se produjo una marcha del silencio precisamente por la vida de alguien que fue víctima, entre otras, de esta violencia que el mismo lenguaje escala. Y seguimos insistiendo en lo fácil, en lo lógico. ¿Qué faltará, hombre, de Carlos Mario, para que entendamos que sí es fácil y posible desescalar la violencia en nuestro lenguaje? Pues, hombre, yo realmente creo que el problema más que la violencia es el odio. Es decir, porque también veo con mucha preocupación que hay una idea como de disolver la responsabilidad de los hechos de los que fue víctima Uribe Turbay por la vía del problema es que nos estamos diciendo cosas difíciles en redes sociales. Yo creo que hay gente que le gusta la política sin política. La misma gente que hizo el Frente Nacional, la misma gente que le echa la culpa 70 años después a Gaitán de haber polarizado el país al punto de haber generado violencia. Yo creo que hay que hacer una necesaria diferencia entre lo que significa la política contundente, la política de argumentos, la política que a veces puede ofender a alguien, y la política sistemática del odio. Yo te he contado aquí que hay una gente dedicada sistemáticamente a odiar a los otros y a promover odio frente a los otros sin ningún contenido. Creo que ahí está el problema. Creo que está bien, digamos, liberar de odio la intervención política, pero me preocupa mucho que en razón de un evento que es un atentado en contra de la democracia, se promueva también una idea de edulcorar la política. Yo realmente creo que la polarización es lo óptimo, es decir, la política es con ideas y con ideas que se oponen a las ideas del otro y poder decir las cosas con tranquilidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que uno dice las cosas y el otro se lo toma personal, lo amenaza, y porque nosotros somos una sociedad muy cercana al ejercicio de la violencia, es decir, a resolver los problemas con violencia. Y eso pasa en las calles y yo no sé qué. Yo realmente pues no lo creo, lo dicen los teóricos, cuando se agota el discurso empieza la violencia. Y creo que esto es una sociedad que tiene que mejorar mucho su discurso. El Consejo Distrital de Medellín es una empresa de maltrato. Yo creo que con excepciones muy contadas, estos señores llegaron al Consejo con el propósito de no solo promover sus ideas, sino de violentar cualquier idea que resulte diferente a lo que ellos consideran es la mayoría de Medellín. Y yo creo que eso hay que evitarlo. Yo, digamos, y para decirlo sin vanidad, como tú dices, y lo hemos dicho aquí, lo que soluciona este problema es que la inteligencia recobre su lugar en la política. Es decir,
hay que hacer un acuerdo más que por el desescalamiento del conflicto verbal, porque yo creo que las cosas hay que decirlas, y si un señor es fascista hay que decirle que es fascista, y si un señor es ruin, y si hay que decirle que es ruin. Creo que lo que hay que hacer es reivindicar el valor que tiene la inteligencia en la política, para que pierdan protagonismo los que decidieron abandonar la inteligencia como estrategia ¿Sabe que no recordaba, hombre, Carlos Mario Patiño, que usted es la persona que hace mucho tiempo, tal vez hace un año, creo, hablaba de esto, de la inteligencia en la política? No sé por qué había olvidado yo ese concepto. La única manera de recuperar la paz en la política, desescalar el lenguaje violento que lleva a la violencia real, es devolvernos y decirles a los políticos, pues sean inteligentes, métanle, suena muy horrible, pero métanle cerebro, métanle cacumen, como se dice popularmente, a la política, y verá que ustedes de verdad dan ejemplo de una política que no tiene que ser blandengue. Se puede hablar con vehemencia, se le puede decir al otro, que es lo que usted está planteando, lo que el otro puede ser, pero con altura. Claro, esa expresión me gusta mucho. Lo que pasa es que es muy complicado cuando no todos los que son elegidos son los mejores y son inteligentes. Y permítame un instantico, aquí precisamente que se nos quedó en el tema que estábamos tratando de la convocatoria que ha hecho el arzobispo de Bogotá, que tan bonitos se veían todos reunidos allá sentados a la mesa. ¿Qué pasó, digamos, en algunos de los sectores? Yo vi esta reacción de Efraín Cepeda, el presidente del Senado, después de salir de la reunión. Acabamos de ver el comentario que ha hecho el procurador general Gregorio Haas. A ver, veamos qué dijo y cómo lo dijo el presidente del Senado. Y usted nos comenta, Carlos Mario, aquí está Efraín Cepeda. Es el cardenal, él seguramente ya les mandó a ustedes el documento firmado, pero realmente de nada vale firmar documentos si luego se actúa de otra manera. Lo tengo que lamentar. Exactamente. Entonces, ¿a qué se refirió él? Pero miren esto. El dedo señalando al otro y 3 dedos de su propia mano señalando hacia uno, y uno lo ve. ¿Qué dice usted, Carlos Mario, al respecto de esa respuesta así tajante del presidente del Senado, después de sí un documento firmado por todos los actores que podría, si se ponen de acuerdo, darle más altura a la polarización? Porque usted dice, polarización es necesaria, claro, pero la polarización sin violencia. No, yo realmente creo que muchos firmaron ese documento por, digamos, por la presión de la iglesia y por el momento, en un momento que requiere fortalecer la institucionalidad. Yo finalmente siento que el señor Cepeda está en su guión, está en su ejercicio, creo que el presidente también. Lo que no puede pasar es que algunos lo maten por eso. Es decir, lo que no puede pasar es que alguien lo violente por eso. Pero mire, hay una gente aquí encargada de reproducir el odio de manera sistemática, y a mí me parece paga. Dirán que las bodegas de la izquierda, yo no sé qué, pero esas bodegas son de gente espontánea, que esa gente espontánea eventualmente tiene un contrato, pues sí. Pero hemos podido identificar que hay un ejercicio de gente que estuvo antes de la inteligencia militar, que está adelantando procesos de difamación y calumnia en contra de las personas en este país, de las personas progresistas en este país. Y yo creo que lo que hace falta ahí es contundencia de la inteligencia, contundencia del Estado para evitar ese tipo de actividades sistemáticas de persecución. Porque lo que pasa aquí en Colombia, históricamente, lo que ha pasado aquí en Colombia, es que primero lo matan a uno moralmente y después lo matan físicamente. Es decir, aquí primero le dicen a uno ladrón, como en los barrios, ¿no? Recuerda que la limpieza social primero sacaba una lista de marihuaneros, ladrones, indeseables, y después los mataba. Y yo creo que un poco así ha funcionado eso que se está haciendo hoy en redes sociales.
Yo finalmente no espero que los líderes, que quienes están liderando hoy la confrontación política, le rebajen a la confrontación política. Yo espero que no haya fanatismo, no haya violencia, que yo tengo cantidad de amigos que piensan exactamente lo contrario a lo que yo pienso, y nos tomamos una cerveza y hablamos bobadas y nos hacemos bullying. Mire, una cosa, por ejemplo, porque es que cuando la inteligencia desaparece y cuando desaparece el diálogo, entonces uno no me puede decir cosas difíciles. Yo desde anoche estoy molestando por todos los chats a los hinchas del Nacional, ¿cierto? Es decir, salieron a vacaciones, los eliminaron. Normal, es decir, si el Medellín lo eliminan, a mí me llaman a molestarme, y a mí no me da rabia, y no le va a pegar una puñalada a nadie, ¿cierto? Claro, así es. Creo que es eso, es decir, la violencia aparece cuando el discurso desaparece, es decir, cuando se acaba, se agota el discurso. Entonces yo creo que hay que llevar todas esas confrontaciones, la más sencilla. Mire, aquí hubo una noticia que una gente que se cogió a golpes por un reality, ¿no? La semana pasada, por la Casa de los Famosos, que hubo por ahí un enfrentamiento, porque creo que en el final había dos personajes de esos por los que había que votar, uno paisa y uno antioqueño, y creo que no sé si fue en Barranquilla o en Bogotá, que hubo un enfrentamiento por un reality. Ahí está. En fin, muy bien. Sabemos que sencillamente síntesis, polarización debe existir, por supuesto, pero en eso se parecen mucho usted y José Obdulio Gaviria, quien está aquí con nosotros, parecen de la misma corriente y no lo son, están en lugares distintos en el péndulo político ideológico y están de acuerdo en que la polarización tiene que existir, porque los polos en política y en democracia son necesarios, porque los polos generan disensos y los disensos generan la dinámica cuando se responde a ellos con altura, con inteligencia, que es la palabra que usted plantea, con inteligencia, entonces se producen efectos positivos, productos positivos para la gente. Entonces, esto hay que plantearlo así, pero yo lo dejo con esta palabra, inteligencia, señores. Oiga, bueno, y a propósito pues de esto, lo han molestado un poquito también con esa insistencia suya en que la tasa de seguridad y convivencia, pues primero usted siente uno que no está de acuerdo con ella, pero lo otro es que habiéndose aprobado por ordenanza en la Asamblea Departamental de Antioquia, listo, se está cobrando, ya veremos cuál es el devenir de ese impuesto, pero usted nos está aclarando desde hace días que hay en las agencias de arrendamiento una gran equivocación. ¿Cuál es, Carlos Mario Patiño? Yo no sé si sea realmente una equivocación, pues es decir, porque la equivocación por lo general proviene del error. Yo lo que creo es que hay una intención deliberada por confundir y desinformar a la población. Y es que, mire, con la sobretasa para la seguridad y la convivencia del gobernador Rendón, pueden ocurrir tres realidades. Me explico. La ordenanza y la ley que crea este impuesto establece que el sujeto pasivo de esta contribución es el suscriptor del servicio público domiciliario. ¿Quién es el suscriptor en los términos de la ley 142? La persona que firma o que suscribe el contrato de condiciones uniformes con la empresa de servicios públicos. Por lo general, el dueño del inmueble. Entonces, el hecho generador es el consumo de electricidad, ¿cierto? Domiciliaria de estratos 4, 5 y 6, industrial y comercial y gubernamental. Entonces, ¿cuál es el problema que se genera aquí? Que no siempre el suscriptor es la persona que genera el hecho generador. Esto es un poquito técnico, pero te voy a explicar que hay, digamos, tres realidades. Hay una realidad en la que usted puede ser suscriptor y generar el hecho generador, es decir, soy el dueño del inmueble o suscribí el contrato de condiciones uniformes en el caso de algunos comercios y genero el consumo. Esa persona tiene que pagar el impuesto. Pero hay personas que, por ejemplo, son los suscriptores, es decir, son los dueños de los inmuebles, pero los tienen en arrendamiento. Entonces, quien genera el hecho generador es un tercero o una persona que no tiene una relación, digamos, jurídica con la suscripción del contrato.
En principio, que tendría que pagar eso es ¿quién? El suscriptor, es decir, el arrendador. Ahora, mi tesis es que si usted no tiene control sobre el hecho generador, lo ha dicho el Consejo de Estado, es decir, el hecho generador del impuesto es un impuesto, es una actividad de la que usted debe tener el control. Entonces, esa persona que es suscriptora, pero no es quien genera el hecho generador, debería presentar el recurso de reconsideración. Yo te envié alguna vez un modelo, un recurso de reconsideración para decirle, ojo, yo no soy el que genera el hecho generador y por esa razón no tengo control. Y hay un tercer escenario que es donde las inmobiliarias, me parece a mí, no están cometiendo un error, sino que están desinformando deliberadamente. Y es que hay unas personas que no son las suscriptoras, pero generan el hecho generador, que son los arrendatarios. Y entonces a los arrendatarios les está diciendo la inmobiliaria que tienen que pagar ese impuesto, que porque son los que generan el hecho generador, ¿cierto? Pero la norma dice es que se trata del suscriptor, que el suscriptor es el sujeto pasivo. Ahora, hay otro cuento con el que salieron y es que se puede acordar en el contrato quién lo paga. Y eso no es cierto. Yo no soy civilista, pero cualquier abogado que haya pasado por una universidad sabe que los contratos privados no pueden disponer de los asuntos de orden público. ¿Qué significa eso? Que si hay una ley, una ordenanza, un decreto que determina unas condiciones como las de un impuesto, usted en un contrato no puede pactar unas condiciones distintas a eso. En resumen, un contrato entre partes de arrendamiento no puede acordar quién paga un impuesto. Eso sería como que a mí en el contrato de arrendamiento me digan que tengo que pagar el predial, ¿cierto? O las cuotas del apartamento que me están alquilando. No, realmente no. Es decir, eso es un asunto del orden público y el orden público no se puede disponer en los contratos. Entonces, claro, que es que a mí me metieron la cláusula, pero esa cláusula es abiertamente ilegal. Es una cláusula que no responde a los criterios de legalidad, fundamentalmente porque, como le digo, es un principio del derecho, Roger, usted que es abogado, principio del derecho que los contratos no pueden disponer sobre asuntos de orden público y los impuestos, digamos, creados por normas públicas como la ordenanza 050 de 2024 son de orden público, es decir, no pueden ser de ninguna forma dispuestos en un contrato de arrendamiento. Carlos Mario, buenos días. Germán, buenos días, gusto saludarte siempre. Igualmente, está claro entonces que se le corresponde, digamos, al suscriptor, que en la mayoría de los casos es el dueño del inmueble. A mí me acaba de pasar, yo vivo en arrendamiento y ya acaba de llegar ese cobro y yo supongo que le toca a la dueña del apartamento pagarlo. Pero la pregunta es, digamos, ¿este cobro sigue en firme? ¿No había una cantidad de recursos interpuestos? Porque todavía vemos por ahí algunas personas recomendando que no se pague esto, que porque esto, digamos que no es tan firme, a pesar de todo lo que se ha dicho, toda la publicidad que ha hecho la gobernación. ¿Esto hay que pagarlo o no hay que pagarlo, Carlos Mario? Mira, los actos administrativos tienen presunción de legalidad. Las ordenanzas son actos administrativos. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente, mientras el Tribunal Administrativo de Antioquia resuelve las múltiples demandas que se presentaron, es obligatorio. Ahora, lo que yo he dicho es que la gobernación tiene la obligación de determinar y liquidar esa obligación y me parece que lo está haciendo mal. Es decir, no está determinando quién es el suscriptor, quién genera el hecho generador, a quién le corresponde. Creo que hay un problema en la liquidación. Pero, por ejemplo, si en el escenario en el que usted sea suscriptor y genere el hecho generador, usted está obligado al pago de ese impuesto. Incluso si se declara la nulidad de esa ordenanza, ese pago será válido porque, insisto, los actos administrativos tienen presunción de legalidad. Carlos Mario, buen día, cordial saludo. Entonces, ¿qué responderle a las inmobiliarias? Porque lo digo, esto sí es un caso muy personal. Nosotros le dimos el argumento que usted nos está dando ahora y nos dijeron que no, que estábamos equivocados y que éramos nosotros los que teníamos que pagar esa sobretasa.
Así, entonces, ¿cómo? Porque lo amenazan a uno con alguna retención o no darle el paz y salvo, no se meta en líos, es mejor que pague, bueno, ¿qué hacer? Bueno, terrible eso. Yo por ahí a Roger le mandé un modelito de derecho de petición para que presente los arrendatarios a las inmobiliarias. Primero, solicitarlo por derecho de petición. Segundo, mire, ahí hay una abierta violación a los derechos del consumidor, ¿cierto? Y yo le he solicitado a la Superintendencia de Industria y Comercio. Lamentablemente no he podido que me escuchen. Le he solicitado a la Superintendencia de Industria y Comercio que se pronuncie al respecto porque hay un problema de violación de los derechos del consumidor. Porque ellos provienen de una obligación que está en la ley 820, que es en el caso del arrendamiento urbano, y la ley 820 dice que el arrendatario es obligatorio de los servicios públicos. Y sobre eso no hay ninguna discusión, es decir, el que se gasta la energía, el agua, el saneamiento básico, pues paga ese saneamiento básico. Pero si bien el hecho generador del impuesto, es decir, si bien lo que genera el impuesto es el consumo de electricidad, esto no es un costo accesorio a servicios públicos, lo ha dicho la Superintendencia de Servicios Públicos muy claramente. Muy claramente la Superintendencia de Servicios Públicos ha dicho, no lo puede meter en la factura y no puede cobrarlo como si fueran servicios públicos, y la obligación del arrendatario se reduce exclusivamente al pago de los servicios públicos. ¿Qué pasa? Tiene dos problemas esto. Y es que el arrendatario está en una condición de ventaja, ¿cierto? En una posición dominante. Y está en una posición dominante porque resulta que en la ciudad en la que vivimos hay una burbuja de especulación inmobiliaria, entonces la gente está, digamos, incentivada a cuidar mucho su contrato de arrendamiento, que porque tiene un problema con el arrendador y porque conseguir un arrendamiento en Medellín es muy difícil, conseguir un buen arrendamiento en Medellín es muy complejo, entonces la gente, digamos, está presionada por esa situación de mercado, porque como hay una burbuja inmobiliaria, hay gente lavando plata haciendo apartamentos, hay mucho Airbnb, etcétera, pues entonces a la gente le cuesta mucho garantizar su contrato de arrendamiento. Entonces el razonamiento de un arrendatario es que los 7, 8, 15 mil pesos que le pueden significar esa sobretasa, pues es un costo menor relacionado con tener un problema con la inmobiliaria. Pero eso no debería ser así, las inmobiliarias no deberían hacer cobros ilegales. Creo que la Superintendencia de Industria y Comercio debe intervenir en este asunto. Yo mismo lo he solicitado formalmente. Porque hay un problema ahí, un problema de legalidad y un problema de maltrato al consumidor, que en últimas es, digamos, el lado más débil de la cadena. Mario, pero yo, a ver, tengo una duda muy grande. Es que no sé qué dice el documentico, me llegó y tiene un parecido tremendo con la factura de servicios públicos. Ahí está el modelo pero enseguida lo mostramos, José. Yo le doy una preguntita primero y vamos con el modelo de derecho de petición. El documento que le llega a uno no es la tarifa o no es la factura de servicios públicos, o si es, volvámoslo a ver, porque entonces ahí es donde está mi duda. Yo lo pago, pues porque, ya lo digo, es la presunción de legalidad, pero en este conflicto entre si lo debe pagar el arrendatario o el dueño del inmueble, pues el documento no es una factura de servicios públicos. Por tanto, si yo no lo pago como arrendatario, a mí no me van a cortar los servicios públicos, a mí no me van, digamos, a sancionar. A quien debe sancionar, si es como usted dice, es al arrendatario. Entonces yo debería simplemente no pagarlo. O si es un documento tan válido como la factura de servicios públicos. Pues es una factura, Roger, es decir, una factura cumple mérito ejecutivo, pero no, digamos, tiene el efecto que tiene la factura de servicios públicos de que si no paga te cortan el agua. Es una factura, pues eventualmente te podrán hacer cobro coactivo, pero yo invito a los arrendatarios a que miren el nombre que aparece en esa factura. Es decir, el nombre que aparece en esa factura probablemente no es el del arrendatario. Y si es el del arrendatario, hay escenarios en los que el arrendatario es el suscriptor. Por ejemplo, en comercio. En comercio a veces eso es posible
porque, no sé, porque la gente alquila una bodega sin las condiciones de RETIE que se necesitan para el tipo de comercio que se está adelantando, y entonces va y suscribe un contrato de prestación de servicio, un contrato de condiciones uniformes, y entonces ahí el arrendatario es el suscriptor. Eso es, digamos, una excepción. Pero, digamos, es una factura, se puede cobrar ejecutivamente. Pues si el gobierno departamental se está gastando esa millonada en facturar, ahora se va a gastar una millonada embargando gente y promoviendo procesos ejecutivos por 7, por 8.000, por 20.000 pesos. Yo realmente no creo. Doctor Carlos Mario, una pregunta hipotética, obviamente. En caso tal de que, por ejemplo, esta ordenanza se caiga, que no creo, la obligación de la gobernación de Antioquia tendría que ser devolver ese dinero, o ese depende de lo que el juez decida. No. Digamos, si la norma resulta nula en el Tribunal Administrativo y en el Consejo de Estado, el impuesto recaudado se recaudó legalmente, es decir, por lo que te decía yo de la presunción de legalidad de los actos administrativos, es decir, lo que se recaude hasta ahora hace parte de los ingresos corrientes del departamento y no lo deberían devolver. Rápidamente veamos, para terminar esta conversación con usted, Carlos Mario Patiño, el modelo que usted nos ha enviado. Sí, señor, el modelo de derecho de petición. Ahí rápidamente dígame qué consiste, Mario. No, es un derecho de petición que se le envía al arrendador, es decir, para decirle, no me traslade ese cobro que la norma establece que es el suscriptor, y la ley 142 establece muy claramente quién es el suscriptor del servicio, y no soy yo. Eso es un derecho de petición importante porque pone un poco en problemas al arrendador, porque le toca responder de manera oficial este asunto, y si lo responde de otra forma, pues estaría violando la ley. Creo que es una forma de presionar al arrendador en ese sentido. Un derecho de petición, pero desde el punto de vista del derecho, tiene validez, porque yo puedo no parar bolas, en fin, cualquier reacción, usted sabe. No, yo creo que, pues, digamos, está muy escuetamente, o sea, me traté de que fuera muy corto para que la gente lo pudiera hacer fácil, pero cumple tiene objeto, tiene criterio, etcétera, es decir, cumple los objetos de la ley 1755 en el sentido en el que es efectivamente un derecho de petición, es decir, se puede presentar eventualmente una acción de tutela por la no contestación, y una contestación en contra de la ley, pues me parece que sería suficiente para adelantar un proceso por derechos del consumidor en la Superintendencia de Industria y Comercio. El arrendador debe tener en claro que este papelito que le puede llegar, ese derecho de petición que estamos mostrando ahí, de su arrendatario, debe responderlo, y si no, se va a someter a una acción de tutela, ¿cierto? Y también va a decir él, voy a mi pasar si no respondo, la acción de tutela incluso. Entonces... pues es decir, una tutela, lamentablemente en este país no asusta a nadie, ¿no? Pues le pueden poner una tutela, le pueden dar eventualmente una orden de arresto, pues, pero lo más importante es que se constituye en una violación de la ley, digamos, y la multa de la superintendencia sí puede ser significativa. Perfecto. Sobre todo para las inmobiliarias, es decir, la relación entre un arrendador particular y un arrendatario pues, es un poco menos formal, ¿no? Y muy difícilmente a un señor que arrenda un apartamento pues lo va a sancionar la superintendencia, pero yo creo que a las inmobiliarias sí debería sancionar. Entonces la acción de tutela es para la inmobiliaria. Para el arrendador particular, es decir, el arrendador particular también tendría que responder el derecho de petición. Digo, claro, es que en el caso del arrendador particular, pues es muy difícil promover una responsabilidad ante la Superintendencia de Industria y Comercio, aunque en principio también está obligado. Pues por mi inquietud era precisamente un señor X con quien yo tengo la relación directa, yo le pago a él directamente, pues seguramente ahí es cuando yo digo que eso no tiene validez, pero con la empresa arrendataria, ahí sí es distinto porque se puede escalar a la superintendencia y ahí sí hay un efecto. Bueno, ahí ya le vi dientes
estaba buscándole dientes a esto y ahí sí le vi los dientes, porque precisamente es esa inmobiliaria la que está desconociendo. Les digo al principio, yo dije, equivocación, usted dijo, señor, equivocación no. Entonces, de alguna manera siento como que hay algún tipo de dolo ahí en el comportamiento de la inmobiliaria. Es que ¿quién son las inmobiliarias grandes de esta ciudad, Roger? Ya. Es decir, Bueno. yo creo que ahí hay un contubernio político. Es decir, puedo creer que el gobernador le ha solicitado a esas inmobiliarias que emitan conceptos en ese sentido. Espero no ser demandado por esto, es decir, pero creo que lo que hay es, al menos de facto, un acuerdo por cargarle a los arrendatarios de parte de las inmobiliarias este impuesto. Perfecto. Germán, así pero cortiquito que está tan invitado. Quería mostrar el documento. Esta es la factura que está llegando. Y entonces sí, aparece el suscriptor. No aparezco yo porque yo soy el dueño del inmueble. No. El suscriptor es Carlos Arturo Campo Hernández, una persona que inclusive ya murió, la hija es la que está ahora encargada de esto. Y 13.500 pesos para pagar. Pero sí está claro que aparece, es el suscriptor y no el que está, o sea, yo no tendría que pagarlo según esto. Está muy claro, digamos que en la factura queda claro. Entonces, precisamente a eso me refería ahorita Carlos Mario, con lo que está contando Germán. Es que, hombre, si es que no está el nombre mío, si yo puedo pagar, yo me llamo Carlos Arturo, yo no soy Carlos Arturo, entonces, claro, eso Carlos Mario. Es el suscriptor y simplemente no importa lo que diga la inmobiliaria. Una claridad pequeñita ahí. Si vas y miras la factura de servicios públicos domiciliarios, también aparece el nombre del mismo señor, ¿cierto? Solo que en virtud de la ley, la 820, en el caso del arrendamiento urbano y en virtud de la ley comercial, pues si el usuario, que es otra categoría de servicios públicos domiciliarios, que está también en la ley 142, el usuario sí debe pagar o está obligado en virtud del contrato y de la ley pagar los servicios públicos domiciliarios. Sobre eso no hay ninguna discusión. Eso es decir, y si usted va a mirar la factura también aparece a nombre del suscriptor. Pero este sujeto pasivo es exclusivamente el suscriptor y si usted no es el suscriptor no debe pagar. Ya, muy bien. Listo. Con el último que usted dice, vuelve y se enreda la pita. Entonces toca más bien que yo sé que clarito y como usted lo está planteando y que no entiendo por qué al más débil se supone que entre el propietario y el arrendador, el más débil es el arrendatario, porque al más débil se le ha de cobrar lo que le corresponde al dueño, que no quiere decir eso que el propietario sea mucho más rico, permítame, lo digo de esa manera simple, que el arrendatario, pero digamos que hay una suposición de ¿quién es el dueño? Yo soy el dueño, yo soy más poderoso que el débil, a quien yo le arrendé y sobre quienes están puestas todas las miradas acá y todos los señalamientos. Esperemos pues que se aclare Carlos Mario Patiño. Sí, digamos, hay 100.000 ejemplos distintos, pero en términos generales, el arrendatario es el que está en condiciones de mayor inferioridad, al menos jurídica, es decir, que tienen menores condiciones. La condición dominante la tiene el arrendador en una ciudad en la que arrendar es bastante difícil, bastante complejo. Y desde luego la gobernación y las inmobiliarias tienen una condición de una condición dominante, una condición superior en el mercado. Y lo que están haciendo es un acuerdo para que el más débil de la cadena pague el impuesto. Muy bien. Carlos Patiño, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias, nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger y compañeros, por la invitación. No, señor, con todo gusto.